Vamos a tratar de aprovechar el trabajo práctico, el experimento que vamos a hacer, para describir y conceptualizar distintos elementos muy importantes en la metodología de la investigación. En primer lugar, lo que tenemos que tener en claro es que necesitamos un problema. La investigación es el único lugar posiblemente en donde cuando tenemos un problema nos hallamos. Si no tenemos un problema no estamos contentos, ¿verdad? Así que da gusto en la investigación porque uno siempre encuentra problemas. ¿Qué quiere decir problema? Simplemente en metodología de la investigación significa una interrogante, algo que no sabemos o sobre lo cual no sabemos lo suficiente o sobre lo cual hay información contradictoria, ¿sí? Entonces tenemos un problema de investigación y el problema de investigación es relativamente sencillo, es una pregunta, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en el caso nuestro, si planteamos si el, la música interfiere o tiene efectos sobre la sensación de dolor que tienen las personas, tenemos una pregunta, ¿sí? Si nosotros nos planteamos, la música influye, en otros términos, ¿verdad? La música influye sobre la sensación de dolor, tenemos un problema de investigación. Ahora, si ustedes se dan cuenta, dentro de este enunciado interrogativo, la música tiene efectos sobre la percepción de dolor, que nos damos cuenta que hay un elemento en esa oración que es la música y que nosotros vamos a denominar como variable independiente. ¿Qué quiere decir variable independiente? Es la variable que manipula el investigador. Y sobre todo es aquella variable que nosotros pensamos influye sobre otra variable. ¿Cuál es nuestra otra variable? Es la percepción de dolor. ¿Cómo se llama esa variable? Se llama variable dependiente. Entonces tenemos que la música es variable independiente y la percepción de dolor es la variable dependiente. Esta dependiente depende, como su nombre lo dice, depende de esta para que registre cambios. Repito, depende de esta variable independiente para que registre cambios. Acuérdense que variable significa que puede adquirir distintos valores, un elemento o una medida determinada. Por eso es variable. Cuando en el examen les pregunte yo qué es una variable, ustedes van a decir simplemente algo que varía. Es decir, un fenómeno que puede registrar distintas variaciones en la dimensión que se lo esté midiendo. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, dice Karen. Quiere decir que el entendimiento es una variable. ¿Por qué? Porque puede adquirir por lo menos dos valores, sí y no. Karen dijo sí. Podía decir no. Quiere decir que el entendimiento, la comprensión es una variable. En nuestro caso, la percepción de dolor, que el dolor pueda tener distintos niveles. Voy a inventar del 1 al 10, en donde 1 es el mínimo de dolor y 10 es el máximo de dolor, varía. El dolor varía ¿de acuerdo a qué? A la variable independiente. La variable independiente, dijimos, es la música.
¿Por qué la música es una variable? Y porque porque ustedes pueden poner música o no poner música. Es decir, hay dos variaciones posibles. Con música, sin música. Tenemos una variable, tenemos una variable. Una se llama independiente y la independiente es la que manipulo yo. Yo le pongo música o no le pongo música. Yo si digo, la yerba mate es un estimulante que mejora la atención, ¿qué hacen ustedes? Luz, Anaí y Karen, para que yo mejore mi atención y no diga tantas pavadas, ustedes me dan hierba. ¿Qué es la hierba? Si mejora mi atención, es variable independiente. Mi atención, yo les atiendo a ustedes, aunque sea que vea un icono nomás, les atiendo. ¿Qué es la atención? Variable dependiente. ¿De qué depende? En este caso, de mi yerba mate. Ok, ¿qué pasa si yo les presto atención a ustedes, pero había sido que no es la yerba mate lo que mejora mi atención? Porque había sido que yo merendé hace un rato, y ya es hora de la cena, así que ya es. Yo merendé hace un rato y merendé café. Tomé café, con leche ciertamente, pero café. Entonces había sido que no es la hierba lo que mejora mi atención, sino el café que tomé hace media hora. ¿Cómo se llama esa variable que puede interferir en mi conocimiento? Se llama variable extraña. La variable extraña es aquella variable que puede producir confusión. ¿Sí? El efecto que produce la variable extraña es el efecto de confusión. ¿Por qué se llama de confusión? Y porque yo creo que es el tereré, había sido que es el café. Me jode la variable extraña. ¿Sí? Entonces, en el experimento que nosotros vamos a hacer, tenemos que manipular la música. Es decir, tenemos que poder poner la música y después sacar la música. ¿Podemos hacer eso? Sí podemos hacer. ¿Podemos medir el dolor? Sí podemos medir. Hay distintas maneras que se puede medir el dolor con métodos neuropsicológicos, psicofisiológicos, etc. Pero nosotros vamos a usar lo que se llama una medición subjetiva del dolor. ¿Ok? Vamos a suponer que ustedes me estiren el cabello. Si yo pongo así cara de que me duele, ¿verdad? Me estiran el cabello y entonces me preguntan, ¿te dolió? Y yo les digo, sí me dolió. ¿Cuánto del 1 al 10? Y yo les digo, estiramos un poco otra vez. Y del 1 al 10, 2 por ahí. ¿Ok? Esa es una medida del dolor. Una medida subjetiva, es decir, lo que yo creo, lo que yo siento y reporto. ¿Ok? Entonces necesitamos medir el dolor. Hay distintas escalas. Revisen las escalas, van a ver que las escalas subjetivas son bastante usadas. Pero el día que vayamos a hacer el experimento, tenemos que ver que no se cuelen variables extrañas. ¿Cuáles creen ustedes que son las variables extrañas que pueden influir sobre el experimento? Repito otra vez. Nosotros
¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a producir dolor en las personas. Y en el momento que están sintiendo dolor, le vamos a poner música. ¿Ok? Y a otro grupo cuando están sintiendo dolor, no le vamos a poner música. Y vamos a medir a los dos grupos de personas. ¿Y qué esperamos? Que las personas que fueron expuestas a la música reporten menos dolor. ¿Qué nos podría confundir? ¿Qué nos puede confundir? El tipo de música Cierto, general. cierto. Ok, cierto, Karen. Vamos a solucionar eso. Vamos a elegir, ustedes sobre todo que entienden de esto, van a elegir el tipo de música que puede de alguna manera atenuar o distraer mi percepción de dolor. ¿Ok? Entonces vamos a solucionar ya este problema, Karen. ¿Qué música, qué tipo de música ustedes sugieren? A mí me gusta mucho la música clásica, pues. Ok. Em, Vamos a suponer que ya solucionamos ese problema. ¿Ok? Ahora, nuestro experimento es influencia o efectos de la música clásica sobre la percepción de dolor. Entonces, Karen, nosotros ya no nos preocupamos por la música porque ya dijimos, vamos a escuchar una clásica y vamos a poner la música al mismo volumen siempre, ¿sí? Con el mismo reproductor, o sea, la música ya quedó, ¿cómo se llama? Invariante, quedó estable. Entonces vuelvo a hacer la pregunta. Si ya la música está estable, ¿qué variables extrañas tendría que yo controlar? ¿Podrías volver a repetir, profe? Ok, nosotros con tu propuesta, Anaí, ya solucionamos el tema de la variable independiente. Vamos a escuchar música clásica y vamos a hacer que el volumen de la música clásica siempre sea el mismo, ¿sí? Entonces acá ya no hay variables extrañas, ya controlamos esto. Le hacemos escuchar a las personas que van a experimentar un estímulo doloroso. Entonces, vamos a comparar dos grupos. A un grupo le sometemos al estímulo doloroso, pero no le hacemos escuchar la música clásica. Y al otro grupo sí le hacemos el estímulo doloroso y le hacemos escuchar música clásica. Ahora comparo yo la sensación de dolor del grupo experimental, es decir, el que escuchó la música, y el grupo de control, es decir, el grupo que no escuchó la música. Y acá es que pregunto, ¿qué variables yo tendría que tener en cuenta para que no interfieran, para que no me confunda al momento de sacar mis conclusiones?
Piensen un poco. Les voy a dar una pista. Al grupo 1, a quien le voy a aplicar la música, es decir, le voy a aplicar el estímulo doloroso y le voy a hacer escuchar música. Ese es el grupo 1. El grupo 1 está compuesto por 10 mujeres. Al grupo 2, a quien le voy a aplicar el estímulo doloroso, pero no le voy a hacer escuchar la música, está compuesto por 10 hombres. ¿Cuál es la variable extraña ahí? El género, tipo, entre el hombre y la mujer. Sí. Y eso puede confundirme, Karen. Ay, Profe, ¿Sí? yo creo que sí te puede confundir. ¿Por qué? Y aparte de eso, y porque un grupo es de mujeres y otro grupo es de hombres. Y ¿Y aparte de cómo, eso, por qué eso puede influir? o sea, en realidad, no, era lo que iba a decir. Quería decir que hay gente, o sea, en el primer grupo de mujeres que sí puede ser que le haya gustado, o sea, que le guste la música clásica, entonces pueda dar un efecto en esas personas. Pero a las personas que no les gusta la música clásica puede que no. ay, O sea, según vos decías ahí, la música puede ayudar si es que te gusta. Nosotros en realidad queremos encontrar si la música por sí es un efecto. Es como que me digas, este, el, la aspirina, si es efervescente y tiene gusto a naranja, me hace pasar el dolor de cabeza. Pero si es una pastilla, no me hace pasar el dolor de cabeza. ¿Entendés? Entonces, parece que entonces no es el ácido acetil salicílico el que está haciendo efectos, sino la preferencia de la persona. Entonces, nosotros tenemos, esa sería otra variable extraña. Aquí nosotros le tiramos la música clásica a esas 10 personas de este grupo y a estas otras 10 personas de este grupo, más allá de su preferencia. A algunos les gusta el reggaetón, al otro le gusta la música celta, a la otra le gusta la música infantil, qué sé yo, pero no importa. Aquí es la música, no las preferencias, sino la música clásica. Y sigo con mi pregunta. ¿Por qué es una variable extraña que un grupo esté compuesto por hombres y el otro grupo por mujeres? no sé, profe. Sí saben, no quieren decir. Sí saben, no quieren nomás decir. Sí, ustedes lo que están pensando y no quieren decir, porque el hombre es llorón. El hombre soporta menos, tiene menos tolerancia a las incomodidades y a la enfermedad y al dolor. El hombre es un llorón.
Y nosotras las mujeres sí, soportamos todo, soportamos el parto, soportamos los dolores de cabeza. Eso es lo que... Entonces, sí, realmente, o sea, no sabemos si es así en realidad, pero en este caso es una variable extraña. La variable extraña, yo la tengo, ¿qué tengo que hacer? Yo la tengo que controlar. A lo mejor influye, a lo mejor no influye. Lo que yo tengo que es deshacerme de cualquier confusión posible, ¿sí? En este caso, ¿cómo puedo deshacerme de la confusión y que los dos grupos estén compuestos por el mismo género? ¿Sí? Eso hace el investigador. Procura excluir cualquier cosa que le pueda potencialmente confundir, ¿sí? Eh, Les voy a mencionar otra variable extraña que a lo mejor se les ocurrió y no dijeron. Yo Entonces, tengo que profe, decir, sí, en nuestra solución a esa variable extraña sería que en los dos grupos vamos a poner 10 mujeres o 10 hombres. muy bien. ¿Saben qué? Por ejemplo, también puede ser una variable extraña. Piensen en el dolor. ¿Cuál? Si yo voy a medir dolor, yo le voy a aplicar a una persona un estímulo doloroso, ¿sí? Vamos a poner que esto duela. ¿Cuál es otra variable que puede influir en la sensación de dolor? La percepción del dolor, una persona puede percibir más dolor que otra, o sea, Sí, tenga más eso es aguante. cierto, cierto. Los umbrales de dolor son diferentes, pero independientemente de eso, porque ¿cómo vamos a controlar esa variable que Karen dice? Porque vamos a tener 10 personas y se supone que entre los 10 ya va a haber personas mezcladas de todos los tipos y de esa manera controlamos la variable extraña que plantea Karen. Pero yo otra vez les pregunto para sugerirles otra variable extraña. Si ustedes me aplican un choque eléctrico y a mí no me duele tanto, ¿por qué puede ser? Estás preguntando si es que una persona le damos el shock eléctrico pero no siente dolor y ¿O siente es poco dolor? y exacto. Y si le aplicamos el mismo, la misma cantidad a la otra persona y si siente dolor, ¿por qué Sí, no, pasa eso? independientemente, vamos a suponer que sí, hagamos eso con las 10 personas, ¿verdad? Pero me pregunto nomás, estoy poniendo énfasis, dolor, sensación de dolor. ¿Cuál puede ser una variable que me confunda cuando yo estoy midiendo dolor? Voy a poner otro ejemplo. Luz, Karen, Anaí. ¿A ustedes les duele la cabeza en este momento? Sí. No, ¡Wow! No, sí. A mí sí, un Y, poco. hija de... Ok. A ver, un poco. Eh, les pregunto, si a Luz y a Karen les duele la cabeza y a Anaí no le duele la cabeza, ¿por qué puede ser? porque quizás Karen o Luz estuvieron todo el día frente a la computadora haciendo sus tareas y yo no. Ok, Ejemplo. la fatiga puede ser una variable extraña entonces. O sea, yo tendría que asegurarme que las 10 personas que van a participar del experimento no estén fatigadas. Ok, ¿qué otra variable Luz y Karen pueden hacer que Anaí no sienta dolor de cabeza?
Profe, no sé si tenga que ver, pero ayer justamente leí que las personas que andan preocupados tienen mucho dolor de cabeza todo el tiempo. Sí, vamos a suponer que sea una variable, entonces vamos a elegir personas que no estén preocupadas. ¿Ok? Controlamos esa variable. ¿Usted va a participar del experimento este? Sí, quiero participar. ¿Le duele? Digo, ¿está preocupada por algo? No, no, no. Ah, entonces puede ver. ¿Usted está preocupada por algo? ¿Está preocupada por el COVID, por el agujero negro de ozono? Digo, por el agujero de ozono. ¿Usted está preocupada? Sí, estoy preocupada. Ah, bueno, entonces no puede participar. Ok, vamos a controlar esa variable también. Pero díganme otra, está bien, Anaí, díganme una más lógica, una que está ahí, que cuando yo les cuento me van a decir, ah, sí, cierto. Una una que saben, ustedes para más saben. A Anaí no le duele la cabeza, a Karen y a Luz sí. ¿Por qué a Anaí no le duele? Miren, esperen, no me contesten todavía. Yo produzco dolor de cabeza. ¿Sí? Ustedes me ven a mí y tienen dolor de cabeza. Entonces, Karen ya tiene su dolor de cabeza, Luz tiene su dolor de cabeza y Anaí no tiene su dolor de cabeza y yo produzco dolor de cabeza. ¿Por qué Anaí no tiene? Les digo, Me rindo, profe. cuando les digo, van a decir, ah, muy fácil, porque Anaí tomó analgésicos. De... Entonces, a las personas que van a venir a un experimento sobre el dolor, tenemos que encargarnos de que no hayan consumido analgésicos, porque eso va a interferir en su percepción de dolor. Entonces, el consumo de analgésicos podría ser una variable extraña. ¿Se dan cuenta todas las cosas que pensamos? Eh, si está fatigada, hay Y que tiene problemas de vista también. si tiene problemas de vista, que puede doler la cabeza. Acuérdense que ahora ya no hay más dolor de cabeza. Nosotros vamos a producir dolor mediante una técnica que se utiliza en experimentos para el dolor. Se llama criopresión. ¿Sí? ¿Averiguaron lo que es la criopresión? La criopresión se logra muy fácil, por eso es que vamos a usar. Es el dolor que se produce cuando uno mete la mano en agua fría. ¿Sí? Esa es una sensación. En realidad nosotros decimos es frío, en realidad produce dolor. El frío, cuando uno mete la mano en una... Saquen nomás, metan el tereré que tienen ahí con hielo, metan la mano ahí. Eso que sienten, ustedes van a decir, es frío. Sí, está bien, es frío. Pero lo que sienten es dolor. ¿Sí? Y ese dolor tiene distintos niveles de intensidad. Entonces nosotros tenemos que pensar que tenemos que elegir personas que no estén tomando analgésicos, tenemos que unificar el sexo de las personas, masculino o femenino, lo que sea. Tenemos que cerciorarnos de que no estén fatigados, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que cuidar que el experimento no esté influido por variables extrañas. ¿Ok? Entonces aprendimos que un problema es una interrogante, es una pregunta que no sabemos al comienzo de la investigación y que sí vamos a responder al final de la investigación. Nosotros nos preguntamos cuál es el efecto de la música, en este caso clásica que sugirieron ahí, sobre la sensación subjetiva de dolor. Cuando terminemos el experimento vamos a responder y esa va a ser la conclusión del estudio.
La música, hay dos posibilidades. La música influye para que la percepción subjetiva de dolor sea menor. O la otra conclusión posible que lleguemos va a ser, la música no interfiere o no tiene efectos en la percepción subjetiva del dolor. ¿Ok? Entonces, la pregunta es el problema y tenemos para resolver el problema que manipular la variable independiente, es decir, a un grupo le vamos a mostrar, digo, le vamos a hacer escuchar música cuando meten la mano en el agua fría. Y le vamos a preguntar qué grado de incomodidad o qué grado de dolor del 1 al 10, digo nomás, del 1 al 10 sienten. En general, lo que tendríamos que encontrar si la música mejora es que mejora la sensación, digo, la percepción. Tendríamos que encontrar que los que escucharon música sienten menos dolor. En comparación a los que no escucharon música, pero también metieron la mano en el agua fría. Y tienen que estas personas reportar mayores niveles de. Y vamos a concluir. ¿Se dan cuenta? Tenemos una pregunta, tenemos un diseño. ¿Qué quiere decir diseño? Tenemos un camino que vamos a seguir. Vamos a poner música, vamos a aplicarles dolor y vamos a medir el dolor. Y vamos a tener dos grupos. Forma parte del diseño de investigación. ¿Cómo se llama este diseño? Es un diseño de investigación experimental con dos grupos de comparación. Así se llama. ¿Es difícil? No, no es difícil. Si ustedes piensan, es una cuestión que uno, por lógica, deduce que se llama así. ¿Por qué? Porque el conocimiento que voy a obtener, lo voy a obtener mediante la comparación entre un grupo a quien aplico la variable independiente y el otro grupo a quien no aplico la variable. Criopresión, en este caso. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno, yo supongo que sí, ¿verdad? Asumo que sí. Esto que nosotros estamos planeando para el trabajo práctico corresponde a un tipo de metodología de la investigación. En una clasificación muy general, nosotros estamos eligiendo una metodología cuantitativa. ¿Sí? ¿Por qué es cuantitativa? Porque nosotros dijimos que vamos a usar una escala del 1 al 10 en donde vamos a hacer que las personas digan qué grado de dolor sienten. Si yo digo siento del 1 al 10, 3, estoy diciendo un número que representa el dolor que yo siento. ¿Sí? Por eso se llaman estos métodos cuantitativos. ¿Okay? Vamos a suponer que en vez de ustedes aplicar una escala cuantitativa, hablen con las personas y simplemente digan, bueno, hicimos este experimento porque el frío produce dolor, y a mí me gustaría saber qué te pareció, cuáles son las diferencias que encontraste entre la primera, perdón, vamos a suponer que le aplique la música en un momento y la música retire en otro momento. ¿Me explico? A un mismo grupo de personas le pongo la mano en el agua fría, después le hago escuchar música
y después en otro momento le pongo también el agua, en la mano en el agua fría y no le hago escuchar música y le digo, ¿cuál es la diferencia que notaste cuando escuchabas música y cuando no escuchabas música? Entonces, sí, parece que en realidad yo me concentré en la música y eso me hizo muy bien porque entonces yo no sentía dolor. Entonces, ¿qué yo estoy recogiendo? Las palabras de la persona. ¿Qué quiere decir? Que estoy tirando a una investigación más cualitativa, porque la investigación cualitativa trabaja con las palabras como símbolo de la realidad. Y en la investigación cuantitativa se trabaja más con los números como representación de la realidad. Tenemos métodos cualitativos y métodos cuantitativos. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, yo me quiero callar ya, yo quiero que ustedes hagan preguntas. Y si no hay preguntas, si ustedes entendieron todo esto que hoy hablamos, ya podemos ir a preparar la chipa para la Semana Santa. Para mí todo claro, profe. Ya quería hacer la chipa, ¿no? ¿Verdad? Sí. Ok. Karen. No, profe. Ah, pensé que querías decir algo. Yo lo que quiero es que aprovechen, que yo en primer lugar no quiero que se aburran en la Semana Santa, ¿verdad? Es mi preocupación principal. Entonces, lo que a mí me gustaría es que entren al aula virtual y vean, lean durante ese tiempo de reflexión para evitar el aburrimiento, lean los 3 primeros materiales que yo les puse en enlaces, materiales y en documentos, a ver cómo se llama documentos y enlaces, ¿sí? Ahí hay varios libros que ustedes, varios artículos que ustedes tienen que estudiar para los exámenes, ¿sí? Yo quiero que lean los 3 primeros, están en un orden, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiero que lean los 3 primeros que están hacia arriba, ¿sí? Porque a vuelta de Semana Santa, es decir, de hoy en 15, que nos vamos a ver, porque parece que ya no hay clase, ustedes parece que ya no tienen clase. Y yo voy a tomar una especie de pruebita inofensiva para ver si se comprendió el material que tienen. ¿Les parece bien? No, claro que no. No les va a parecer bien, pero yo quiero que le digan a sus compañeros, yo voy a poner de todos modos en el grupo la indicación, pero esto es simplemente para prevenir el aburrimiento. ¿Está bien? Karen está levantando la mano. Sí. No, profe, mira acá. Lo siento. Bueno, bajar la mano. Gracias, Luz. ¿Está bien? Si les parece así, si les parece bien. Es más, ahora pueden, si quieren, así tipo, no tienen nada que hacer ahora y están también ya comienzan a aburrirse por no sé por qué. Entonces pueden comenzar a leer y fijarse estos materiales. Son los 3 primeros que están. Los 2 primeros son de un libro que se llama, de autor Ramón Vallés, y el tercero es de otro autor que es Mario Bunge. Estos 3 materiales que son cortitos, no se asusten. Quiero que lean y entonces yo les voy a hacer unas preguntas tipo de examen en 15 días. ¿Les parece bien? No, no me parece bien, pero bueno, yo sé que hay que hacer esto. Si no hay, Vale. bueno, si no hay ninguna otra pregunta, yo les voy a tener este enlace, digo para las compañeras que no están, esta clase voy a colgar el enlace en Claro Online, en documentos y enlaces justamente, clase del 24 de marzo voy a poner y van a poder acceder y participar así como ustedes los que no estuvieron. ¿Está bien?
Sí, le vamos a avisar entonces. Ok, también voy a escribir en el grupo de WhatsApp las indicaciones, ¿verdad? Pero a la vez, ustedes compartan con ellos, por favor, con ellas. Ok, profe. Bueno, que estén bien, disfruten, descansen y estudien también, ¿sí? Nos vemos en 15 días. Gracias, Dale, profe. profe, Chao, gracias. chao. Chau, Bueno, chau. chao, chao.